Las muertes en eventos de tránsito están dentro de las 5 primeras causas en el mundo. 260.000 niños mueren en el mundo al año y cerca de 10 millones sufren lesiones por eventos de tránsito. ¿Cuál es la situación en Colombia? En Colombia nosotros tenemos una población en edad escolar, y hablo de edad escolar hasta los 17 años, cercana a los 13 millones de habitantes, 13 millones de habitantes, que representan algo más del 27% de la población total del país. De esos 12 millones y tantos, 1.563.000 niños se encuentran escolarizados en la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, como un complemento a la canasta educativa para garantizar la no deserción escolar, invierte cerca de 189.000 millones de pesos. De esos 189.000 millones de pesos, cerca del 50%, es decir, 76.000 millones de pesos, los invierte en transporte escolar, es decir, que la ciudad contrata el transporte escolar para los niños, beneficiando a cerca de 131.000 niños en edad escolar. Esa contratación se hace a través de rutas escolares. El Código de Adolescencia e Infancia de Colombia dice que todo el Estado debe volcarse para proteger a los niños. Sin embargo, en el periodo de 2005 a 2011, los eventos en los que se vieron involucrados niños dejaron 2.954 vidas cegadas y 36.000 lesionados en edad escolar. Si nosotros hacemos la cuenta, eso nos da que cerca de 1.5 niños cada día perdió la vida consecuencia de un evento de tránsito. El mapa de actores en Colombia, de todos los que influyen en el transporte escolar, tiene toda una cantidad de rangos, viene desde el orden nacional, el orden local, vienen los consejos municipales, las secretarías de tránsito, los organismos de tránsito, los padres, las instituciones educativas. Es un mapa de actores bastante complejo y un mapa de actores que tiene que ver con un tema muy importante, y que es la regulación, que es la ley, que es la que indica cómo debemos transportar a esta población no baladí, 27%, ya dije, en transporte escolar. Sin embargo, el transporte escolar en Colombia no está considerado, a pesar de la población, no está considerado como un sistema de transporte específico. La ley 7174 del 2001 dice que el servicio público de transporte escolar se encuentra cobijado bajo las mismas normas del transporte terrestre público especial, es decir, que los buses que a las 6 de la mañana salen a transportar niños, a las 8 de la mañana llegan a recoger adultos. Y esto lo acaba de decir Agustín, gravísimo, porque no estamos teniendo en cuenta que el niño no es un adulto chiquito, el niño tiene unas condiciones antropomórficas y antropométricas muy diferentes de los adultos. Por ejemplo, la cabeza, Agustín, lo acaba usted de decir, el peso que tiene en el cuerpo de los niños la cabeza, que pesa proporcionalmente más que un adulto. Y a todo esto le sumamos un andamiaje de leyes en las que se encuentran inmersas, alguito por allá para el transporte escolar. Efectivamente la población escolar en Colombia crece, sin embargo, solo hasta 1998 realmente se ha visto la primera norma para el transporte escolar. Y hay una serie de normas, por ejemplo, el transporte escolar en Colombia puede ir hasta 80 kilómetros por hora.
Veronique, tú mostraste hace poco el riesgo que tiene un peatón al ser colisionado con un vehículo, o el mismo riesgo que corre el pasajero cuando el vehículo va a 80 kilómetros por hora y colisiona. Tenemos una nueva ley reciente que aún llevamos 2 años sin ser reglamentada, que es la ley 1326, que es la ley que dicta, requiere que todos los colegios y que en la educación se contemplen todos los temas de seguridad vial, promoción de hábitos, comportamientos y conductas en la vía. Como está fresco el tema que Agustín acabó de traer a colación, el tema de los sistemas de retención infantil, normas tenemos nosotros, tanto así que la homologación nuestra colombiana para los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se contemplan la norma japonesa, la norma europea, la norma canadiense, la norma alemana, la norma de Gran Bretaña, pero ninguna se cumple. En todas las inspecciones visuales que nosotros hicimos, sí, está el cinturón de seguridad que no tiene ningún anclaje que cumpla alguna norma técnica de calidad, sino simplemente vienen atornillados a la silla, mal atornillados, son unas rietas que no tienen ningún tipo de elongación, con lo cual en el momento de la colisión puede causar perfectamente una colisión de órganos internos a los niños. Pero como los niños no salen con el moretón ni salen botando sangre por la cabeza, entonces decimos, bueno, sí, el bus se estrelló, y entonces usted ve toda la energía cinética, el efecto de la energía cinética que reduce totalmente el carro, pero a los niños no les pasó nada. Nosotros tenemos una norma técnica para los vehículos también, o teníamos una norma técnica para los vehículos de 10 y 79 pasajeros. Ahora vamos a ver cómo el transporte escolar en las ciudades de Bogotá se presenta especialmente en microbuses, es decir, en vehículos muy pequeños con muy poca estabilidad. Y esta norma, una norma muy juiciosa que hizo el ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, como entró en vigencia unos tratados de libre comercio, entonces dijimos, el gobierno dijo no, todavía no se puede aplicar esa norma, con lo cual ustedes seguramente han visto estos nuevos vehículos que están entrando para transporte escolar, en los cuales el habitáculo no tiene ningún margen, es decir, no hay baúl, sino las sillitas donde van los niños quedan totalmente pegadas de la parte posterior de la carrocería. Tenemos otra serie de normas que hablan de los dispositivos de comunicación bidireccional, que dice que los vehículos deben tener un dispositivo sonoro que se active cuando se sobrepasa el límite de velocidad. Sin embargo, en las observaciones de campo que nosotros hicimos, lo que nosotros evidenciamos es que a las 6 de la mañana los buses van perfectamente entre 60 y 90 kilómetros por hora en las vías arterias del país. Dice que tiene que tener un sistema de almacenamiento de información que guarde en la placa del vehículo los eventos en que exceda la velocidad por más de 1 minuto. En las observaciones de campo que hicimos en las empresas que prestan el servicio de transporte escolar, les preguntábamos por esta medida de prevención de la accidentalidad y nos decían, ¿qué? No, nosotros no tenemos ningún sistema de almacenamiento, sin embargo está en la ley. Y los cinturones de seguridad, dice la norma que deben tener a la vista a cuál norma se ajusta, y entonces cuando usted vaya a hacer la inspección sencillamente está como lavado, como cuando usted lava un pedazo de tela, entonces usted nunca puede saber a qué norma se ajusta, pero los niños van seguros porque tienen el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad que por la mañana usó una persona que pesa 80 kilos o que mide 1,90 m, 1,60 m de altura, y ese mismo cinturón va para un niño que pesa 30 kilogramos y que mide 1,20 o 1,10 metros de altura.
Vamos a ver, pasa la capacidad, la distribución de la capacidad de transporte transportadora del servicio especial. Hablo del servicio de transporte especial porque todos los vehículos de transporte especial están habilitados para prestar el servicio de transporte público escolar. Lo único es que hay que ponerle unos distintivos, unas rayitas amarillas, negras y unos cinturoncitos verdes y ya quedamos perfectamente habilitados. Bueno, estos son los vehículos habilitados, cada vez más pequeños, cada vez cumplen menos las normas de seguridad. Por ejemplo, pasa, Gustavo, microbuses, y efectivamente es el microbús el que tiene una participación del 53% en los vehículos de transporte escolar. Está el bus, la buseta, el camión, la camioneta con platón. La edad promedio de estos vehículos es de 10.44 años. 10.44 años. Pero nosotros conocemos el riesgo de tener un accidente más grave cada vez que el parque automotor es mayor. Y aquí lo vemos. Miren ustedes, entre 6 y 10 años tenemos que el riesgo de accidente o la severidad del accidente empieza a multiplicarse 1.5 veces, 2 veces y hasta 3 veces. Como el tema que nos interesa es el transporte escolar en la ciudad de Bogotá, entonces hacemos nuevamente referencia a la población en edad escolar de la ciudad de Bogotá. Tenemos que los niños entre los 5 y 14 años alcanzan una población de 1.2 millones de niños, lo que significa el 16% de la población. Y los más grandecitos, entre los 15 y los 19 años, alcanzan 700.000 habitantes. Bogotá está distribuido por localidades y lo que nosotros vemos es que la localidad de Suba es la localidad que concentra el mayor número poblacional, seguido por Kennedy y Ciudad Bolívar. En el sector oficial nosotros tenemos cerca de 63 niños matriculados, 63 niños matriculados, y en el sector no oficial 37%. Esto parece cifras aburridas, pero esto tiene una razón más adelante. Aquí estamos viendo la oferta y demanda por escolaridad en el sector no oficial, demanda de cupos en el sector oficial, perdón. Y vemos cómo, por ejemplo, en Suba hay una sobredemanda, Kennedy sobredemanda, Bosa sobredemanda, las otras son sobreofertas. Cuando hay una sobredemanda, pues ¿qué tienen que hacer los niños? Tienen que salir por fuera de su localidad a buscar un colegio. Miremos bien Suba y Kennedy, reténganlo en su cabeza porque más adelante vamos a tener algunos datos importantes. El total de los viajes escolares de los niños en edad escolar en la ciudad de Bogotá, y cuando hablo de viajes escolares hablo de todos los medios de transporte, el 44% se hace a pie, el 24% se hace en transporte escolar y el 22% en transporte público colectivo, el 10% en bicicleta, taxi o Transmilenio. Pero resulta que el modo de transportarse de los niños más desfavorecidos económicamente es a pie. Y entre más usted sube de estrato social, va a encontrar que los niños se transportan en vehículos de transporte público escolar. Es decir, que la movilidad de los niños depende ciertamente del estrato.
Nosotros tenemos 375.000 niños usuarios del transporte público escolar, 375.000. Es decir, que esos niños mañana tarde equivaldrían a una población de 750.000 niños. Es decir, imagínense ustedes a la población de Neiva toda su vida en buses de transporte escolar. Pues eso es lo que a diario sucede en el país, en la ciudad, perdón. Tenemos 750.000 viajes de niños en edad escolar. Aquí vemos los estudiantes matriculados versus los estudiantes transportados. El 31% de los contratos de transporte escolar lo tienen los colegios oficiales y el 68.3% lo tienen los colegios no oficiales, los colegios particulares, con lo cual podríamos decir que el usuario del servicio de transporte público escolar es mayoritariamente el niño que va a escuelas privadas. Nosotros tuvimos muchísimas dificultades y en eso hago referencia a lo que decía Verónica Feipel y lo que nos ha tenido aquí mucho tiempo con el tema de los datos. El país, la ciudad, no conoce cuáles son los vehículos que transportan a sus niños, pero sin embargo el Código de Adolescencia e Infancia dice que los niños son prioritarios y que todo el Estado debe volcarse para protegerlos. Lo triste de esto es lo que decía Agustín, que el niño termina siendo víctima de la decisión de los adultos, porque el niño no escoge a qué colegio ir, ni el niño escoge de qué manera desplazarse, se le impone, o va a pie, o va en bus de transporte escolar, o va en transporte público. Bueno, nosotros a través de un trabajo en el que la Secretaría de Movilidad nos ayudó muchísimo, dándonos sus bases de datos, logramos identificar a partir de las bases de datos que tenía la Secretaría de Movilidad y de un instrumento muy interesante pero que no se cumple, que se llama el Registro de Transporte Escolar de la Ciudad de Bogotá. Este registro, que lo crea el Consejo de Bogotá, dice por decreto que todos los colegios tienen que inscribir los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en sus establecimientos. Sin embargo, esto no se hace. Nosotros logramos rescatar algunos de estos registros, sumados a algunos que nos dio la Secretaría de Movilidad. Tuvimos que ir a cruzarlos con las bases de datos del Ministerio de Transporte e identificamos un total de vehículos en la ciudad de 7.816 vehículos. Pero de estos 7.816 vehículos, cuando los cruzamos para saber si estaban habilitados en la calidad de transporte especial, vimos que el 11% no estaban habilitados, pero siguen circulando, siguen transportando niños y no pasa nada. Cuando yo digo no pasa nada es porque resulta que el transporte especial se rige por una norma del orden nacional. Me explico. Los organismos de tránsito no son competentes para intervenir la operación del servicio. Los organismos de tránsito son competentes únicamente para intervenir el vehículo que presta, pero no toda la operación del servicio, con lo cual los gremios de transporte escolar deciden, ya se me acabó el tiempo, cuáles son sus rutas. Me toca pasar corriendo. La edad del parque automotor de servicio escolar en la ciudad de Bogotá, 9.86 años, lo que es 3 puntos por debajo del promedio nacional. Sin embargo, nosotros vemos cómo hay vehículos. La norma dice que los vehículos, no, para atrás, perfecto. La norma dice que los vehículos no pueden superar los 20 años, que 20 años ya para transportar niños es algo realmente inaceptable. Pero vemos cómo tenemos vehículos de 25 y de más de 25 años. Bueno, de estos 7.816 vehículos que nosotros logramos identificar que prestan el servicio de transporte escolar en la ciudad de Bogotá, produjeron 2.018 accidentes en la ciudad de Bogotá. Estos 2.018 accidentes fueron producidos por 2.000
dejaron 2.239 eventos, perdón. 2.018 vehículos dejaron 2.239, es decir, que ahí podemos ver que por lo menos unos cuantos tenían más de uno o dos eventos de tránsito. Estos eventos de tránsito, el 88% se presentaron en la ciudad de Bogotá y el 12% en otro municipio. La distribución de los eventos según el sector donde sucede el hecho es en las zonas residenciales, pero resulta que en las zonas residenciales las velocidades en teoría, por norma, no deben superar los 30 o hasta 40 kilómetros por hora. Vemos que la mayor frecuencia es el tipo choque, con un 62%. La distribución según el mes de ocurrencia, esto es bien llamativo, porque miren ustedes cómo hay un pico por ahí entre marzo y mayo, pero diciembre, enero y junio, que coincide con los periodos de vacaciones escolar, hay una disminución, con lo cual realmente hay que plantearse cómo están transportándose los niños. La siguiente, por favor. Según la localidad, por franja horaria, no deja por franja horaria. Miremos también cómo efectivamente coincide con la entrada y salida de los niños. En las horas pico, entradas, luego hay un valle, pero siguen habiendo accidentes. Nosotros suponemos que es cuando el bus deja el establecimiento educativo y sale a prestar otros servicios para luego volver a recoger a los niños en la tarde. Nosotros recordamos que tenemos en algunos colegios, sobre todo en los colegios oficiales, doble jornada. Siguiente. Siguiente. Y esto es bien interesante porque efectivamente, miren, Suba, que es donde se concentra la mayor población en edad escolar, también es la que concentra el mayor número de accidentes. ¿En dónde estoy? Bueno, víctimas infantiles en eventos de tránsito. Hablamos de eventos de tránsito, no solamente de transporte escolar. Miremos cómo las muertes, nada que decir, la gráfica lo dice todo, pero cómo las muertes de los niños, esto es en la ciudad de Bogotá, repito, no es únicamente en transporte escolar, han ido aumentando. Tenemos unos lesionados estables, pero vemos lo que está sucediendo en la ciudad con nuestros niños. Y hablo disculpen el vacío, pero es una situación en la que siempre yo pregunto qué clase de sociedad somos, que dejamos que nuestros niños en sus desplazamientos al colegio tengan que perder la vida. Siguiente. Miremos cómo es el comportamiento de las muertes de estos niños. Entre los 0 y los 5 años, peatones. 17 años, peatones. Y la víctima mayoritaria son los peatones. Y yo acabo de decir que el servicio público de transporte escolar está ligado al estrato socioeconómico del niño. Es decir, que son nuestros niños de la base de la sociedad, que son los que tienen que caminar para ir desde y hacia el establecimiento educativo, los que están perdiendo la vida. En calidad de pasajeros, la población más afectada son los niños entre los 16 y los 17 años. Pero dése cuenta usted también cómo los niños ciclistas, pasajeros de motociclistas, no sé quién hablaba ahora de los pasajeros de motociclistas. Y miren la proporción con respecto al conductor, es decir, que le entregamos la vida de nuestros niños a un conductor, padre, madre, tío, hermano
o de transporte público, quien decide por él, el conductor es el que tiene menos riesgo, pero el que sufre las consecuencias de la decisión del adulto es el niño. Siguiente, por favor. En relación con las lesiones, pues el panorama no cambió mucho. 11, 15 años, 2.267 niños, siempre en condición de peatón. Bárbaro los pasajeros de motocicleta. Tenemos niños motociclistas de 16 a 17 años. Pasajeros, mire lo que está pasando con los pasajeros en edad escolar, son los que están sufriendo, repito, las lesiones, las decisiones de los adultos. Siguiente. Peatón 55%, pasajero 32.9% en el caso de las muertes, ciclista 7.0%, pasajero de moto 1.9%. En el tema de las lesiones sigue siendo siempre la víctima el peatón. Miremos entonces qué pasa específicamente en el transporte escolar, es decir, los vehículos que se vieron involucrados en un siniestro cuando llevaban niños. El verdugo del niño también termina siendo el bus de transporte escolar, pero el verdugo del motociclista termina siendo el transporte escolar y los pasajeros de transporte escolar con una participación del 9% en el tema de las muertes. Cuando yo digo el verdugo es porque realmente nosotros constatamos con el trabajo de campo cómo los buses adquieren altísimas velocidades en la mañana. Los niños entran muy temprano al colegio, la circulación está un poco menos densa y lo que hace el vehículo de transporte escolar es poner el pie en el acelerador. Esta fue la gráfica que vimos anteriormente. Esto también fue, pues es un resumen de lo que vimos anteriormente. Y aquí sí, en el tema de lesiones, también vemos cómo es el pasajero de transporte escolar la víctima más vulnerable. ¿Cuánto me queda, Nelson? ¿Ya no me queda nada? Bueno, sigamos. Pasa. Las lesiones en eventos de tránsito, todas obedecen a tipo choque de la población en edades que se transporta en transporte escolar, es decir, siempre la víctima pasajero, atropello, 26%. Yo no sé cómo se puede caer un niño de un bus de transporte escolar, pero se caen. Liliana, creo que no alcanzaremos a hablar de ruta Pila. Los vamos a invitar a una sesión exclusiva y específica para el transporte escolar. Pero la Secretaría de Movilidad, efectivamente, como en respuesta a unas inquietudes que presentamos, decidió crear pactos por la movilidad escolar, y es una mesa en la que hemos trabajado a lo largo de casi 18 meses con muy buenos resultados de acuerdos con el gremio de transporte escolar. El propósito realmente es llevar al Ministerio de Transporte y al legislador un estatuto para que se legisle en pro exclusivamente del transporte escolar, que los niños realmente puedan viajar en vehículos que estén adaptados a sus condiciones, no con conductores de 18 años, porque hoy el límite de edad para conducir un vehículo de transporte escolar son los 18 años.
Tengo que cerrar solamente unas consideraciones finales, y es que estos niños que se transportan en la mañana y en la tarde, que corresponden a 750.000 viajes, que se transportan durante 2 horas, porque el promedio de recorrido es 60 minutos en la mañana y 60 minutos en la tarde, que no están decidiendo cómo se transportan en un volumen de tráfico complicado, con unas situaciones de circulación complicadas, con unas altísimas exposiciones al riesgo, son las condiciones en las que nuestros niños se transportan hoy. 220 días al año, día y noche. Es el escenario probabilístico de riesgo en el que están nuestros 350.000 niños que usan el servicio público de transporte escolar. Una cosa que nos llamó muchísimo la atención, y es que para que usted pueda tener la licencia de conducción para ejercer la profesión de transporte público terrestre automotor especial en su modalidad especial, es requisito que usted haya pagado las multas, pero no es requisito el expediente vial delictivo o no delictivo que estén asociados a esas multas. Sancionamos si Bogotá, dentro de su competencia, es decir, al vehículo lo puede sancionar, pero cuando usted va a ver cuál es el nivel de recaudo de esa sanción de cobro coactivo, no alcanza el 31%. Entonces, nuestros niños van con conductores de 18 años, que lo importante es que hayan pagado la multa, que pueden circular a 80 kilómetros por hora, en buses que pueden tener 20, 30 y 40 años, unas empresas de transporte legalmente habilitadas para prestar el servicio de transporte escolar, pero que no tienen la operación del servicio, sino que realmente funcionan es como empresas afiliadoras, no operadoras, y eso es lo que genera la situación de incertidumbre que nosotros queremos combatir, y a eso le sumamos los sistemas de retención infantil que no cumplen en ningún momento con el cometido que debe cumplir un sistema de retención infantil. Aumentamos ese escenario de riesgo. Tenemos unas monitoras que se hacen en la silla de adelante, se van charlando con el conductor, que no tiene ningún tipo de formación, 17 años, y ese es el escenario en el que se transportan nuestros niños. Sin embargo, yo les voy a pedir 2 minuticos que me regalen el video. Me están mirando todos, ya me están regañando, porque hay un tema y que todos ustedes han visto. En la mañana, cuando los niños salen, yo veo al niño con el gorrito hasta acá, pendiente la mamá de que no le vaya a entrar aire, con su loncherita. La mamá seguramente se levantó a las 5 de la mañana a prepararle la loncherita, lo viste con el mayor de los cuidados, y yo no dudo que para una madre sea su mayor preocupación, pero cuando llega al paradero del bus se le olvidó, no sabe, no piensa, y yo creo que es por ignorancia, en que es en ese momento donde su hijo está corriendo el mayor riesgo. Muchas gracias.